En la vida nosotros tenemos a veces cosas, pero también tenemos en nuestro ser virtudes, como el amor, como la fe. Tenemos buena voluntad, deseos, muchas cosas tenemos en nuestra vida que nosotros debemos o deberíamos ser capaces de compartirlas. Señor, que te... El Señor nos habla en parábolas. Y una de esas parábolas es la parábola de los talentos, que la encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Poner al servicio de Dios todas nuestras habilidades. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros pongamos al servicio de Dios, de su reino y del prójimo, nuestras habilidades, nuestros talentos. Si tienes inteligencia, úsala para el servicio de los demás. Si tienes fuerzas, usa esas fuerzas para el servicio de los demás. ¿Tienes familia? Quiere esa familia, quiérela, ámala. Tienes hijos, dales educación, edúcalos y vive la realización plena de tu vida con tus hijos, con tu familia. ¿Tienes fe? Celebra esa fe que llevas en tu ser. Celebra esa fe, vive esa fe. ¿Tienes una iglesia? Pues participa, visita esa iglesia, anda a esa iglesia, ve a esa iglesia y vive en esa iglesia. Todas estas cosas son bien importantes, porque entonces si nosotros nos involucramos en el quehacer de nuestra iglesia, en el quehacer de esta iglesia que camina y que es pueblo que va hacia adelante, pueblo que busca la realización plena de su ser, pero también el encuentro verdadero con el Señor. Entonces, esos talentos son para el servicio de esa misma iglesia, de ese mismo pueblo, de uno mismo. Entonces, esos talentos son para que nos sirvan a todos nosotros y para que sirvan a los demás. Una vez había un árbol que siempre daba frutos y todos los que pasaban por allí cortaban de esos frutos, aprovechaban y tenían esos frutos, y siempre el árbol producía muchos frutos. Cuéntase también que este árbol una vez un señor lo compró el terreno, compró el árbol y ya no permitió que los que se aprovechaban, los que comían de los frutos de aquel árbol, ya no podían comer. Entonces el dueño del terreno, el dueño del árbol, se portó bastante, diríamos, egoísta con el prójimo, con los demás. Y el árbol, ¿qué sucede? El árbol al poco tiempo se secó y no volvió a dar más frutos, ni para él ni para los demás. ¿Por qué? ¿Por qué no siguió dando frutos? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podríamos sacar de este árbol? La naturaleza a veces es muy sabia, muy sabia. La naturaleza es sabia. Entonces el árbol se secó por la misma actitud de aquel que fue tan egoísta que les negó los frutos de este árbol
a los demás. Entonces, la bondad, el ser generosos, el no ser, diríamos, mezquinos con los demás, eso va a ayudarnos a que Dios también sea más generoso con nosotros. Dice la palabra de Dios, el que da con amor, Dios lo bendice, el que da con amor. Entonces, el dar, no solamente dar las cosas, no solamente dar cosas, sino dar de nuestro ser, de nuestra vida, dar frutos, compartir los frutos, compartir los dones. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy en este texto del Evangelio de San Mateo, del capítulo 25, versículos del 15 al 30. Es bien importante que nosotros seamos conscientes de eso, de que a veces cuando nosotros no somos generosos en nuestro ser, en nuestro corazón, cuando nuestra vida nos impide a veces amar y dar y servir, entonces, ¿verdad?, se nos cierran todas las puertas. Y la misma, como nos decía la anécdota del árbol, la misma naturaleza se encarga también de cobrar lo que nosotros a veces hacemos mal en nuestra vida. Termino dándole gracias a Dios, invitando a todos a que seamos generosos, que amemos al prójimo, que compartamos los dones, que no seamos como aquellos de la parábola, que no quisieron poner al servicio de los demás los dones que este Señor les dio, y que después ellos dijeron, eres muy exigente y por eso escondí los talentos y no fui generoso, no di a nadie. Y entonces por eso el Señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.